En cuanto a simplemente eliminar al estado proxy, que es Ucrania, ¿qué ve que va a ocurrir a partir de ahora? ¿Cuál es la estrategia rusa? Porque la logística parece ser un objetivo clave, pero también atacan la energía. Da la impresión de que no solo quieren dejar a Ucrania sin salida al mar, sino también aislar las zonas del sur, ya sabe, las que entrarían en Rumanía. No lo sé. ¿Vio alguna estructura en el caos que se está desando? Creo que sí, de hecho. Y creo que tú y yo ya hemos hablado de esto antes. Dentro de Rusia hay facciones enfrentadas, y Putin está intentando manejar todos esos grupos para que sigan una política única. Y creo que, por un lado, le han presionado los partidarios de la guerra, que dicen que ya no habrá ningún acuerdo negociado. Quiero decir, Minsk pretendía destruir ese mito. Y todo lo que han hecho los estadounidenses y el bando occidental, como con Irán, fingiendo negociar 2 veces y librando una guerra en un periodo de 8 meses, el memorando de entendimiento. Y luego, inmediatamente, volvimos e intentamos cambiar los términos sobre el corredor sur en el estrecho de Hormuz, por ejemplo. No puedes confiar en nada de lo que digan los estadounidenses. Y luego les vemos decir constantemente que lo estamos haciendo bien, cuando todo el mundo sabe que no es así. Entonces dicen, no os preocupéis, ni siquiera lo intentéis. Limitémonos a resolver esto por la vía militar. Entremos y hagamos esta gran guerra para la que no están preparados. El propio Putin aludió a esto, no sé, hace 6 u 8 meses, algo así, cuando dijo, escuchad, estamos librando una operación militar especial. No es lo mismo que una guerra. Si estuviéramos librando una guerra en toda regla, las tácticas serían radicalmente distintas. Haríamos las cosas de otra manera, y sería algo mucho más grande y más violento, probablemente más parecido a lo que ellos llaman la Gran Guerra Patria, la Segunda Guerra Mundial. Y creo que se están preparando para seguir ese camino. Creo que Putin preferiría claramente que hubiera, quizá no un acuerdo negociado, sino una capitulación en la que la parte ucraniana reconozca que ya es inútil seguir y que literalmente lo perderán todo. Y creo que está proporcionando un ejército que con el tiempo logrará ese objetivo, tarde lo que tarde, incluso siguiendo este enfoque de avance lento. La inercia y los fundamentos militares son los que son. Las guerras de desgaste acaban funcionando así. El otro día publiqué un gráfico. Investigando, vi que los varones en edad militar en Rusia, frente a los que quedan dentro de la población ucraniana, son unos 30 y tantos millones, frente a unos 5,5 millones del lado ucraniano. Así que, aunque realmente fuera una situación de 1 a 1, de intercambio de efectivos, Rusia simplemente tiene la mano de obra para, quiero decir, absorber a los 5,5 millones. Y ahora pasar de 30 a quizá 25 millones y el tuyo desaparece. Quiero decir, pueden hacer eso. Y luego, en el terreno de la potencia de fuego, ni siquiera está cerca de ser 1 a 1. Rusia está muy por encima, y esa ventaja no hace más que crecer mientras asistimos a medidas tanto ofensivas como defensivas. Así que, con el tiempo, es casi una certeza matemática que el bando ucraniano perdería. Pero la pregunta es, ¿qué va a pasar en el frente siguiente? Porque esos mismos halcones en Rusia están diciendo, a ver, un momento, no quiero haber empleado todo este tiempo, todos estos años, y que hayan muerto todas esas tropas rusas. Y algunos que aseguran tener cierto conocimiento de la parte rusa, me dicen que los muertos en combate rondan los 150,000. Como referencia, Estados Unidos perdió 100,000 en la Primera Guerra Mundial. Y así que Rusia tiene esta cifra. Es un número considerable, sobre todo para un país de 140 millones de habitantes. Es una cifra enorme, nada comparable a la de Ucrania, que probablemente supera con creces el 1,000,000. Algunos sugieren que incluso supera los 2 millones. No tengo forma de determinarlo, salvo que es, sin duda alta. Así que ya nos estamos moviendo en esa dirección. Pero esta gente, y los rusos, dicen, no nos limitemos a asumir esto y todos los costes que hemos tenido.
y luego dejemos que toda Europa se vaya de rositas, sin pagar ningún precio por todo lo que han hecho, por la demolición física, literal, de todo el país de Ucrania, de toda su hombría. Quiero decir, casi han acabado con el país. Y entonces salen completamente impunes. Ahora van a llevar a cabo todo este rearme, y quién sabe, quizá tengamos una guerra en el futuro. Así que dicen, tengamos esa guerra ahora, antes de que hagan este rearme, en una situación en la que no tienen misiles ofensivos, no tienen misiles defensivos y nosotros podríamos lanzar un ataque. Y permítanme señalar otra cosa. Ahora mismo, existe la creencia de que la naturaleza de la guerra terrestre ha cambiado. Y que lo que hemos visto en esta línea de contacto durante estos años es simplemente la forma en que se libran las guerras hoy en día. Así que por un lado, es como, bueno, y lo dije hace un minuto, no creo que vayan a haber hordas de soldados rusos avanzando por el continente europeo. Muchos dicen que porque no pueden, quiero decir, si ni siquiera pueden conquistar toda Ucrania, desde luego no podrían adentrarse en Europa Occidental. Pero aquí está la cuestión. La razón es que, especialmente en Sloviansk-Kramatorsk, que ahora mismo es como el eje central de todos los combates, eso se preparó desde 2014 y se ha reforzado profundamente en los últimos años. Así que es, literalmente, un cinturón de fortalezas, con fortificaciones increíblemente difíciles, etc. Y por supuesto, están todos los drones yendo y viniendo. Eso se debe a que hay un campo de batalla consolidado. Pero miren lo que hizo Rusia en las primeras fases, antes de que hubiera un campo de batalla consolidado, salvo aquella línea en el Donbass. Pero entraron literalmente en el país. Pero no pretendían conquistar Ucrania. Por eso solo tenían, creo, menos de 100.000 tropas, que no es ni una fracción de lo que necesitarías si intentaras conquistar militarmente a alguien. Era para ejercer presión por motivos políticos, para que Kiev reconociera la inutilidad y dijera, de acuerdo, lleguemos a un acuerdo. Y casi funcionó, porque ahora todo el mundo sabe que en Estambul, 2 meses después, estuvieron a punto de cerrar ese acuerdo, y habría funcionado. Pero como ese acuerdo no se produjo, Rusia no había dotado de recursos al plan B, que era, vaya, ahora necesitamos otras 500.000, 600.000, 700.000 tropas para seguir luchando. Y tardaron 2 años en llegar a ese punto. Si por otro lado Rusia dice, de acuerdo, vamos a librar una guerra sobre el terreno contra los países de la OTAN porque han estado apoyando esta guerra, son combatientes directos, o lo que quieran decir, o lo que acaben diciendo, eso no lo puedes afrontar con 100.000, sino con 500, 600 o 700.000. Y los tienen ahora mismo. Y como has señalado, están fabricando, por ejemplo, T-90 y muchos otros tanques modernos. Han estado reacondicionando muchos de los antiguos. Han utilizado T-25, T-62 y T-62 en grandes cantidades porque los tienen. Y están funcionando bien para la tarea que están desempeñando en esta guerra sobre el terreno. Son más que adecuados porque no los están utilizando en una guerra convencional de maniobras. Pero los mejores que tienen, los T-80 modernizados, los nuevos T-90, creo que los llaman ProRiv, no recuerdo el nombre exacto, los ProRiv 3, algo así, esos nuevos modelos. Ahora bien, coges esos y vas a un lugar donde no hay un frente consolidado, donde no existe esta línea de contacto ni las fortificaciones, y tienes todo un sistema de drones que poseen tanto Ucrania como la parte rusa. Ahí se da una rápida evolución técnica. Haces algo que funciona y de repente deja de funcionar porque el otro bando tiene una contramedida. Entonces recurres muy rápido a la ingeniería, encuentras una solución para resolver ese problema y desarrollas una nueva. Luego funciona durante un tiempo. Y después, el otro bando, ya sabes, tenga lo que tenga equipado, cuenta con los recursos, tiene los componentes físicos, tiene a los ingenieros, está formando gente por todas partes. Todo eso aquí es un sistema consolidado,
Allí ni siquiera existe, Glenn. Y con allí me refiero a Europa Occidental. No existe en Estados Unidos. No existe en la OTAN. Hemos hablado mucho de ello y hemos hecho algunas cosas, tanteando un poco los márgenes, ampliando ciertas capacidades, pero ni de lejos una fracción de lo que Rusia podría hacer. Entonces podrían llevar a cabo una operación terrestre a gran escala y apoderarse de terreno clave, quiero decir, incluso quizá en 2 o 3 países. Creo que tendrían una limitación para ir mucho más allá, porque las líneas de comunicación quedarían entonces muy expuestas. E incluso un poder aéreo limitado de la OTAN podría empezar a causarles un daño importante. Así que no sé si Rusia podría llegar tan lejos, pero podrían avanzar muy rápido y muy lejos si tuvieran los efectivos necesarios. Por ejemplo, los países bálticos. ¿Qué tienes allí? Quizá una brigada de combate, tal vez 2, contando con los alemanes que están allí. Eso es todo. Quiero decir, podrían arrollarlos en un día, y no estoy exagerando. Literalmente, podrías arrollarlos en un día simplemente enviando suficiente fuerza de combate. Y luego, Polonia sería la mayor dificultad, porque son conscientes de este riesgo. Así que tienen capacidad y sí cuentan con defensas desplegadas, etc. Pero algunos de los otros países, no tanto. Así que Rusia podría entrar allí avanzando sin freno, con las capacidades que tiene, porque nosotros no contamos con fortificaciones defensivas. No tenemos las capacidades de drones que tiene la parte rusa. Así que debemos asegurarnos de no poner nunca eso a prueba. Pero hay quienes en Rusia quieren hacerlo, porque dicen, esta es nuestra oportunidad, ahora mismo, de resolver este problema para toda una generación, dejándolos sin recursos. Y por supuesto, independientemente de hasta dónde puedan avanzar sobre el terreno, están lanzando todos estos misiles contra instalaciones militares conocidas. Quiero decir, tienen la dirección de cada una de ellas, porque, a diferencia de la parte iraní, que aprendió hace 2 décadas cuál era el daño y el riesgo de los de los misiles, empezaron a construir todos esos túneles subterráneos. Sé que Rusia tiene algunas, China sin duda tiene algunas, Corea del Norte, desde luego, tiene bastantes, pero no creo que haya muchas, y puede que no haya ninguna de cierto tamaño en toda la alianza de la OTAN. Es como, nosotros no tenemos que hacer eso, ellos tienen que hacerlo por nuestro gran poder. Parece que nadie se ha anticipado y ha dicho, oye, ¿y si desarrollan un montón de misiles y todas nuestras fábricas están en superficie? Y vienen, y simplemente, ya sabes, con esa lluvia de muerte y un ataque masivo lanzado por muchos de esos misiles. Tú has señalado el Ereshnik y muchos otros que no se están usando en un porcentaje significativo en el campo de batalla, ni siquiera en Kiev. Es una cantidad relativamente pequeña comparada con lo que supuestamente se está produciendo allí. Y no tenemos defensa contra ninguna de esas cosas, o prácticamente ninguna. Y de un plumazo, puedes reducir a cenizas nuestra capacidad de hacer nada durante una generación. Y entonces ya no importará cuántos tanques, aviones, portaaviones o lo que sea tengas, si no tienes misiles que disparar desde ellos, Glenn. Y no importará cuántos hombres tengas, si no cuentas con la logística necesaria para sostener el combate. Y quiero decir, podrías recibir el golpe de gracia. Podrías tener una situación como la que ocurrió en Francia en 1940, cuando los nazis entraron allí y lograron una ruptura espectacular detrás de las líneas. Y todo lo que se había preparado, todas las ideas que franceses y británicos creían tener para defenderse, pensaban que iban a ser muy listos avanzando cuando los alemanes cruzaran por la zona del Benelux. Pero eso no era lo que estaban haciendo los alemanes. Tenían otra cosa en mente. Así que todo para lo que se habían preparado era la guerra equivocada. Y los nazis entraron por detrás, por allí, y lo desbarataron por completo. Y todo el país, todos los ejércitos británico y francés que se habían concentrado allí, fueron derrotados en un mes. En realidad, fue sobre todo cuestión de un par de semanas. Algo similar podría ocurrir aquí si las cosas van mal. Ahora bien, sé que para la mayoría de los oídos occidentales dirán,
Bueno, eso no va a pasar nunca. Es absurdo. Somos mucho más capaces técnicamente. Somos mucho más poderosos que entonces. He oído al presidente Trump decir que somos el país más poderoso de todos los tiempos y que los países de la OTAN y todo eso. Pero Glenn, yo veo ahí una gran vulnerabilidad que podría explotarse si se dan las circunstancias equivocadas. Si el nivel de riesgo para el presidente Putin llega a ser lo bastante alto como para que decida que ese es un camino que queremos emprender. Espero que no lo haga. Suena extraño, pero espero que sigan con la muerte lenta, metódica, al estilo de una anaconda de Ucrania, y que después simplemente establezcan nuevas líneas defensivas e incluso quizá una nueva guerra fría. Eso es mejor que tener una guerra en todo el continente, que con demasiada facilidad podría volverse nuclear. Pero ese es el peligro que yo veo. Uno esperaría que la derrota en Irán fuera el único beneficio. Podría hacernos un poco más humildes, para que nos lo pensáramos 2 veces antes de enfrentarnos a los rusos, pero no parece que sea así. Bueno, no creo necesariamente que los rusos vayan a invadir países europeos. Quiero decir, en realidad no necesitan ese territorio. Creo que les supondría más problemas que beneficios, pero creo que lo que usted dijo, ¿cuál sería lo principal que querrían hacer? Lo siento. Déjeme ser claro. No estoy diciendo que fuera una buena idea. Estoy diciendo que es algo que Rusia puede hacer si quiere. Y pensar que sería una tontería por su parte hacerlo. Así que ni siquiera voy a preocuparme por ello. Nos deja vulnerables. No, lo que iba a decir es que creo que, como ya advirtieron, se considerarán objetivos legítimos todos esos fabricantes de armas repartidos por Europa. Y ya dijeron, sabemos dónde están. Son objetivos legítimos. Así que si quieren atacar esos objetivos y los centros logísticos, eso quizás sería, supongo usemos la expresión, una escalada racional. Y ya que están, también podrían ir a por algunas instalaciones energéticas como represalia por la participación de la OTAN en ataques dentro de Rusia. Pero para eso solo necesitan misiles, los Oreshnik. Aunque creo que el principal problema es que una vez que esos primeros Oreshnik empiecen a impactar, todo control sobre la escalada se irá por la ventana. Es decir, la parte más vulnerable para los rusos será Kaliningrado, que la OTAN ha estado amenazando muy abiertamente, por cierto, muy abiertamente. Y si van a por Kaliningrado, creo que entonces tendrían que utilizar las fuerzas de invasión para conectar Kaliningrado con el territorio continental. Y eso implicaría como mínimo a los estados bálticos, si no una parte de Polonia. Así que solo desearía que la gente se lo pensara 2 veces antes de seguir por este camino. Pero parece que sí, eso no está en la agenda. En fin, por desgracia, no parece estar en la agenda. Bueno, muchas gracias. Sé que hoy tiene mucho entre manos, así que le dejaré marchar. Y muchísimas gracias por dedicarme su tiempo. Y a nuestros oyentes, una vez más, por favor, visiten la página del Teniente Coronel Daniel Davis. Daniel Davis Deep Dive. De nuevo está en la descripción. Así que, gracias de nuevo. El primer estrés musren. Gracias por mí.